Entonces, nuestro tiempo de estudio, ya el mes de marzo, recuerden que el primer domingo tuvimos un repaso de todo lo que hemos estado considerando este nuevo año, ¿no? 2022, donde en enero hemos visto los valores de la vida cristiana, lo que significa seguir a Cristo, ¿no es verdad? Y hemos visto que necesitamos tener una vida de compromiso con Él, una vida de sacrificio por Él, ¿no? Una vida ordenada, ¿no? Una vida disciplinada, ¿no es cierto? Una vida de abstinencia, ¿no? Y de renuncia a todo lo que nos puede impedir ser leales y fieles a nuestro Señor. Y en el mes de febrero estuvimos mirando algunos ejemplos que ilustran esta vida de lealtad a Dios, con la identidad del creyente, la identidad del Hijo de Dios. Ahí estaba Daniel, ¿no? Que propuso en su corazón no contaminarse, ¿no? Con la cultura nueva que era anti Dios, ¿no? En contra de sus principios y valores cristianos como judío, él en otro país. Sus tres amigos también que por su lealtad a Dios sufrieron el horno de fuego, ¿no? De donde Dios mostró su poder, ¿no? Librándolo de esas circunstancias. No siempre pasa así, pero lo importante es la lealtad. Recuerdan, ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo hace, no es que si no puede, ¿no? Si no lo hace, si Él tiene otros planes, igual no vamos a renunciar a nuestra lealtad, ¿no? A nuestro amor para Él. Así que puede mandarnos nomás al horno de fuego, ¿no? Y recuerdan lo último que miramos de Daniel en el foso de los leones. ¿Recuerdan? ¿No? Él tenía que durante 30 días, dice, pedir al rey, a su estatua, ¿no? Cualquiera demanda. Y él, como era fiel a Dios, le pedía solamente a Dios. Él, como siempre lo hacía, oraba a Dios nomás, ¿no? Y él prefirió, recuerdan, le dije, prefirió su tiempo de oración, ¿no? O prefirió ser comida de los leones, porque ese era el castigo, ¿no? Lanzarlo al foso de los leones, que perder su tiempo de oración con Dios. Así que él continuó orando nomás, ¿no? Y los enemigos, bueno, ya sabían dónde lo iban a encontrar y qué haciendo, ¿verdad? Pero ahí también Dios mostró su poder, cómo lo libró a un hombre fiel, que fue leal, hermano, a Dios y a su fe. Y de esa clase de creyente Dios quiere, de esa clase de hijo de Dios, nuestro Dios está buscando, hermano. Ahora mi pregunta es, ¿hallará ese tipo de lealtad en Koinonía? A ver, Dios quiera que sí. Bien, para este mes de marzo, hermano, vamos a mirar las funciones de la iglesia, ¿ya? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Para qué Dios nos salvó? Y recuerden que en Lucas, cuando miramos Lucas 14, los valores, miramos al final que el creyente, dijo el Señor, es como la sal de la tierra, ¿no? Tiene que ser un elemento influyente, como la sal, una pizquita de sal nomás, ¿no? ¿Cómo influye toda la olla, no? Y le da sabor, ¿no es cierto? Así nosotros, aunque somos poquitos en este mundo, en tinieblas, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, que debemos influenciar la cosmovisión bíblica, debemos influenciar la cultura celestial en esta cultura terrenal donde nos ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces vamos a mirar con la vida de los primeros creyentes cuál es la función de la iglesia aquí en la tierra. Vamos a abrir nuestra Biblia a Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios, después de San Juan. Miremos el capítulo 2. Vamos a mirar las funciones de la iglesia. La función de la iglesia en la tierra, ¿ya? ¿Para qué está la iglesia aquí en la tierra? Hechos capítulo 2. Les sitúo en el contexto. El capítulo 1 nos narra cómo el Señor Jesús asciende a los cielos y
comisiona a sus discípulos a que se queden en Jerusalén y que esperen el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo a formar la iglesia, ¿no ven? En el capítulo 1. Entonces dice el versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder para testificar y van a empezar a ser testigos de mí, testigos del Evangelio, aquí en Jerusalén primero, después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no ven? Entonces, esperando ellos esa promesa, están en el aposento alto allá, teniendo su retiro de oración, dice el capítulo 1, al final. Y el capítulo 2, de repente, vamos a mirar qué es lo que pasa. Leamos capítulo 2. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí está. Ya el Espíritu Santo descendía a formar la iglesia sobre los discípulos y los demás que estaban ahí, ¿no? Porque no solamente estaban los apóstoles, recuerden, habían 120, dice capítulo 1, versículo 14, ¿no? Y 15. El versículo 15, y los reunidos, dice, eran como 120 en número. Entonces ahí está, sobre todos ellos llega el Espíritu Santo. Y versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre su cabeza. Fue la única vez en que se manifestó este tipo de fenómeno, ¿no? Porque el Espíritu Santo venía del cielo a formar la iglesia sobre los primeros creyentes, los 120 que estaban ahí, ¿ya? De manera visible. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? En primer lugar, dice versículo 4, y fueron todos, subraya eso, todos los que estaban ahí en ese retiro espiritual, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ya? Este es el resultado, hermano, de la venida del Espíritu Santo. ¿Ya? Todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Todos tuvieron la plenitud del Espíritu en cada uno de esos creyentes que estaban ahí, obedientes, esperando la promesa de Jesucristo, de que el Espíritu Santo iba a venir, ¿no?, para morar en ellos. Desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente que oye el Evangelio y cree. Inmediatamente Dios lo sella o lo marca con su Espíritu Santo. ¿No ven? Pero esta fue la primera vez que vino a la tierra. Por eso lo hizo de esa forma, tan trascendental, tan espectacular, que fue notorio a todo el pueblo. Ya, vamos a mirar más adelante. Pero de ahí empezamos a mirar los resultados, ¿no? Moraban, dice, estaban todavía después de la Pascua, se quedaron hasta Pentecostés. De muchos lugares habían, por ejemplo, versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. El 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua. Eso es el don de lengua, ¿ya? Hablar en otro idioma que yo no lo he estudiado ni lo entiendo, pero el que me está escuchando lo entiende. Y como habían de muchos lugares, entonces escucharon en su idioma. ¿Qué escucharon en su idioma? Mire, subrayelo. Las maravillas de Dios, el segundo resultado de la venida del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hablamos las maravillas de Dios, hermano. ¿Ya? Glorificamos a Dios contando lo que Él hace en nuestra vida, lo que ha hecho en nuestra vida, ¿ya? Lo que ha hecho en la historia
Cuando leemos la historia de Israel y el actuar de Dios con su pueblo, todas esas maravillas, hermano, es lo que hablamos cuando estamos llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no es como entendemos que es un vaso de agua, ¿no? Lo llenamos y está lleno cuando tenemos tanta agua, ¿no? Y rebalsa, no. La llenura del Espíritu Santo no es cuánto yo tengo del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de mí, cuánto Él tiene el control de mi vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Recuerden el mandato en Efesios 5:18, dijo el apóstol Pablo: sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice. No se llenen con vino. No se dejen controlar por el vino, por el alcohol. Déjense llenar, déjense controlar por el Espíritu Santo, dice. ¿No? Hace una comparación. Cuando uno está lleno de cerveza, de whisky, está bajo el control etílico, bajo el control del alcohol. Por eso una de las excusas de los borrachos es: ay, no sabía lo que hacía eso. Y eso cuenta en el juicio, ¿no ves? Cuenta porque no estaba bajo su control, no estaba en sus 5 sentidos, estaba controlado por el alcohol. Así dice: sed llenos del Espíritu, sed controlados, que el Espíritu Santo que mora en nosotros controle nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, ¿no? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y como aquí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces todos empezaron a ser instrumentos de Dios para hablar las maravillas de Dios a toda la gente que se agolpó en ese lugar. Y todos hablaron las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban controlados por el Espíritu Santo. En otras palabras, estaban guiados por Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Estaban realmente siendo instrumentos en las manos de Dios para hablar las maravillas de Dios. Qué hermoso, ¿no? Entonces, para eso está la iglesia, para ser lleno del Espíritu Santo, para hablar las maravillas de Dios. En tercer lugar, miramos de que esas maravillas empieza a hablar también versículo 14, el apóstol Pedro, representando a todos, ahí se pone en pie y empieza a hablarle y a explicarle todo lo que es el Evangelio, ¿ya? Por lo menos hasta el versículo 39 está el discurso de Pedro. Es un sermón que está escrito ahí y está expuesto en base a la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y les dice: a quienes ustedes mataron y crucificaron, Dios le levantó de los muertos, ¿no? Entonces es lindo estudiar este sermón, pero no es nuestro tema ahora. Nuestro tema es que ellos hablaron las maravillas de Dios, y una de esas maravillas es el Evangelio, explicar la obra de Cristo, ¿ya? Número 3, versículo, a ver, vamos a ir al versículo 40, después del discurso de Pedro, ¿no? Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Pedro diciendo: sed salvo de esta perversa generación, ¿no? Entonces ahí está, hermano. Ese es el resultado de los que están llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Están controlados por el Espíritu Santo, hablando las maravillas de Dios y evangelizando, exhortando a la gente que se convierta a Cristo, ¿ya? Testificando del Evangelio, de la vida de Jesús. Y el 41 dice: así que los que recibieron ese mensaje, recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, como 3,000 personas, hermano, aceptaron ese mensaje que el apóstol Pedro les predicó de la vida de Jesús, ya que murió por el pecador, que resucitó para darnos vida eterna, ya,
¿Y qué tienen que hacer? Dice, ¿qué haremos? Arrepentidos y creer, dice, ¿no? En el Evangelio, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahí está. Pero dice más adelante, el versículo 42, y perseveraban. Mire, hermano, esta es otra de las funciones de la iglesia. No solamente debemos ser llenos del Espíritu, hablar las maravillas de Dios y testificar, evangelizar, pero también, hermano, debemos perseverar. Es fácil creer, bueno, levantar la mano y decir, ya yo recibo a Cristo. Otra cosa es verlo de aquí a una semana, un mes, un año, a ver si está caminando en el camino de la salvación, a ver si está caminando en la enseñanza de Jesús. Porque Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aquí vemos, hermano, que estos que creyeron, perseveraron. ¿Qué significa perseverar? ¿Ah? Estar constante, siguiendo, ¿no es cierto?, en ese camino, en esa enseñanza, sin apartarse. Es una acción continua. ¿Ya? Perseverar. ¿Y en qué perseveraban? A ver, miren, versículo 42. La vida de los primeros cristianos. Y perseveraban, dice, uno, en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. ¿Recuerdan cómo el Señor les dijo cuando les comisionó? Vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, dice, Mateo 28:20, enseñándoles lo que yo les he enseñado. Esa es la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de Jesús. Eso fue transmitida a estos 3,000 que se convirtieron y a los 120 que estaban, ¿no?, ahí. También dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Miren, tenían comunión unos con otros. Había ese compañerismo, esa amistad, esa amabilidad, ese trato, ¿no?, de buena vecindad. ¿No es cierto? Con todos los que habían creído. Eso es comunión. Luego dice, también perseveraban en el partimiento del pan. Comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Compartían todo lo que tenían. Cada uno traía de su casa, qué sé yo, 5 panes, otro 2 peces, otro traería una olla de sancochado de algo, ¿no? Y lo ponían ahí en un buffet. Y todo, ¿no?, ahí compartían. Entonces, perseveraban en compartir, ¿no?, unos con otros. En el partimiento del pan, esa es una expresión también que hace alusión a esa comida de amor. Y después celebraban la cena del Señor, los primeros cristianos, el partimiento del pan. Y dice, perseveraban en las oraciones. Habían reuniones de oraciones en el templo también, ¿ya? Así que perseveraban. Miren, otra de las funciones de la iglesia, tenemos que perseverar, hermano, en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, el discipulado. Hay que perseverar, no hay que empezar y dejarlo a media, ¿ya? Hay que seguir hasta graduarse, por lo menos en el primer módulo, las primeras 3 selecciones, ¿no? Y mejor si agarramos el otro módulo, las otras 2 selecciones, y así. Pero hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. Eso es vida cristiana, de los primeros cristianos, que nos desafía a nosotros a cumplir nuestra función como iglesia. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Esto es importante. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire cómo era la vida de estos primeros cristianos. No había ni un necesitado, dice. Ya, porque el que más tenía, traía para compartir con todos. Y que no haya ningún necesitado. Esto sí, verdaderamente era comunismo, ¿no? Tener todas las cosas en común y bien, ¿no? Todo, ningún necesitado. ¿Ya? Entonces, así vivían los primeros cristianos, hermano. Y como función la iglesia, estamos, hermano,
también nosotros para cumplir esta función, ¿ya? De compartir con el necesitado, con el dar. Recuerden, el Señor Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir, ¿no es cierto? No tiene que haber ningún necesitado en nuestra iglesia, hermano. Por eso damos gracias a Dios, la solidaridad, ¿no? Cuando alguien está enfermo, ¿no es cierto? Oramos por él, le visitamos, le llevamos una canastita de amor, una ofrenda de amor, ¿no? Porque siempre hay gasto, ¿no? Aunque sea para el micro, estar de ida y venida a la caja, ¿no? Le cae bien una ofrendita, ¿no? Entonces, eso es vida cristiana, hermano. Y para eso está la iglesia, ¿ya? Y también dice el versículo 46: y perseverando también unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, perseveraban también en las reuniones que había en el templo y en las reuniones que había por las casas. No dejaban de congregarse, ¿no? Qué lindo ejemplo de estos primeros cristianos. Hermano, esa es la función de la iglesia. Apoyar el programa que tiene el liderazgo de la iglesia, porque es para toda la iglesia y tenemos que asistir, ¿no? Si yo soy joven, a la reunión de jóvenes. Si yo soy mujer, a la reunión de mujeres. No tenemos todavía reunión de caballeros, pero ya vamos a tener. ¿No? Pero al discipulado, también todo, al discipulado, ¿no? Hay que perseverar en las reuniones que hay en el templo. Bueno, en el templo solo tenemos domingo a esta hora, ¿no? Pero después los grupos de la célula de discipulado tenemos que asistir, tenemos que aprovechar, ¿ya? Y por último, en el versículo 47, escuchen el 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren, todo el pueblo, ¿ya? Fue impactado por la vida de estos primeros cristianos. ¿Y qué pasó? Dice, y el Señor añadía cada día. ¡Wow! Esto sí que es hermoso. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, los que fueron alcanzados por el testimonio, por la exhortación, por la enseñanza, por la evangelización de estos primeros cristianos, los que fueron impactados e influenciados por la vida y el testimonio de estos primeros cristianos. Muchas personas, cuando vean ese grupo, miren cómo se aman, cómo comparten, no hay ni un necesitado, ¿no es cierto? Qué amables son, ¿no es verdad? Entonces la gente de curiosidad venía a mirar y entraba y era bien acogido, ¿no? Y quería quedarse en ese grupo. Y entonces ellos decían que, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para formar parte de este grupo. Y entonces ahí lo evangelizaban, le hablaban de Jesús y el propósito de su muerte en la cruz, la resurrección, ¿no es cierto? Para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, ¿no? Y tenga vida eterna. Y entonces cada día se convertían. ¡Wow! Hermano, cuando la iglesia cumple su función de ser sal y luz en esta tierra, cada día se convierte la gente. Cada día hay personas que quieren ser parte de ese estilo de vida. Cuando miran a los cristianos, cómo se aman, ¿no? Cómo comparten sus necesidades, cómo interceden el uno por el otro. Hermanos, pero en este tiempo tristemente la iglesia ha perdido su influencia porque no está cumpliendo su función como lo que vemos en la vida de estos primeros cristianos. Cuando nosotros, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad y cumplamos nuestra función, muchas personas van a llegar a conocer a Cristo. Tal vez no se conviertan cada día, tal vez cada domingo o cada mes, ¿no? Pero siempre van a haber personas que van a querer ser parte de este pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo que viene pronto a llevar. Pero mucho va a depender
de que usted y yo como iglesia cumplamos nuestra función. Que seamos llenos del Espíritu, ¿no es cierto? Que andemos hablando las maravillas de Dios, evangelizando, testificando, ¿no es cierto? Perseverando en las cosas de Dios, creciendo cada día, ¿no es cierto? Viviendo una vida cristiana que sea influyente en los que nos rodean. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser tales, y que Coinonía realmente sea esa influencia que nuestro barrio está necesitando. Amén. Vamos a orar. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre nuestro, en esta mañana por tu palabra. Reconocemos, Padre, que necesitamos de tu ayuda para cumplir nuestra función como hijos tuyos aquí en la tierra. Como iglesia local, Señor, ayúdanos a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo, ese elemento influyente en la vida de otras personas para que lleguen a conocerte. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a crecer, nos ayudes a prepararnos, nos ayudes, Señor, a ser esos instrumentos útiles en tus manos que tú quieres utilizar para el engrandecimiento de tu obra. Señor, no tenemos mucho tiempo aquí en la tierra ya. Tú vienes pronto por nosotros. Ayúdanos a ser parte de este avivamiento, Señor, de ser una iglesia misionera, que cumplamos nuestra función. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.